Muy bien, buenos días a todos y a todas. Y continuamos esta sesión larga, intensa, interesante sin duda. Esta primera sesión, después de la inauguración, está dedicada a la presentación y al análisis y discusión de algunas experiencias internacionales. Permítanme que antes de dar la palabra a los ponentes señale un par de cosas que me parece que tienen cierta importancia. Como saben ustedes, España está ahora en este momento en un proceso de reformas educativas, no solo en el nivel universitario. Quiero recordar, puesto que a mí me compete eso también directamente, que en el ámbito no universitario, incluso en el ámbito superior no universitario, que yo creo que es algo que en España no siempre se ha cuidado como se debía, estamos en un proceso de reformas que yo creo que pueden abrir la vía a lo que necesita nuestro país en lo que se refiere a educación para este nuevo siglo. Y como decía la ministra, son reformas que, si tienen un lema sencillo que las pudiera abarcar, podríamos decir que es el de calidad con equidad. Yo creo que tenemos un reto de mejora de la calidad de nuestro sistema educativo sin perder o ganando en equidad, que es una exigencia, como decía anteriormente, no solo de justicia, sino también incluso de eficiencia. Y en ese contexto, el sistema de becas y ayudas al estudio no cabe duda de que ocupa un papel central. La ministra ha dado algunos de los grandes datos que yo creo que reflejan el impulso que se está dando a la política de becas y ayudas al estudio. Aunque esta tarde la directora general de Cooperación Territorial y de Alta Inspección presentará datos más precisos, yo sí quiero recordar ese incremento en lo que va de legislatura de prácticamente un 50% del presupuesto en materia de becas y ayudas al estudio. Y sí querría señalar, en este contexto me parece además que es muy adecuado y creo que a mí me corresponde hacerlo, que si bien el seminario está dedicado a las becas y ayudas al estudio en el ámbito universitario, no hay que olvidar que el sistema de becas es un todo y que uno de los grandes desafíos que tiene España precisamente es la mejora de las tasas excesivamente elevadas que tenemos de lo que en la Unión Europea se llama el abandono escolar prematuro. Quiere decir, los jóvenes que después de la escolaridad obligatoria no siguen estudiando y que en España es una tasa que llegó a estar al comienzo de la legislatura prácticamente en el 32%, que hemos conseguido disminuirla casi a punto por año, pero que son unas tasas exageradamente altas para el contexto de la Unión Europea. Y sin duda eso significa que hay una política también de incentivación del estudio en los niveles no universitarios, sino anteriores, que también debe verse en este contexto. Y, por tanto, yo querría traer esto a su consideración, porque aunque realmente vayamos a discutir sobre las becas y ayudas al estudio en el ámbito universitario, tampoco se puede olvidar que en el ámbito no universitario, incluido incluso el ámbito de la formación profesional de grado superior, enseñanzas artísticas superiores, etcétera, bueno, pues este es también un impulso muy necesario. Y yo querría simplemente recordárselo antes de que entremos en materia y entremos en ámbitos más universitarios, pero que entiendan ustedes que el sistema de becas y ayudas es un todo. Para reflexionar sobre lo que es nuestro sistema de becas y hacia dónde podría ir evolucionando para adaptarse a las nuevas necesidades y a los nuevos desafíos, desde luego es fundamental aprender de otros países. Y en ese contexto, los organizadores del seminario seleccionaron dos experiencias que les parecieron especialmente relevantes, que van a ser presentadas por un profesor estadounidense y por un profesor francés. El primero de ellos es Arturo Hauptmann, que es consultor internacional de políticas públicas. Está especializado en temas de financiación de la educación superior, tema en el que viene trabajando desde hace 25 años. Ha escrito numerosos libros, capítulos, artículos sobre distintos aspectos relacionados con las ayudas financieras a los estudiantes y sobre la financiación pública de las instituciones educativas. Ha actuado en Estados Unidos como consultor de diversas agencias federales, asociaciones e instituciones de educación superior.
Ha actuado también como consultor internacional para diversos ministerios de educación de varios países y tareas de asesoría en temas de financiación en países en vías de desarrollo e industrializados. Tiene el título de Economía por la Universidad de Swarthmore y un MBA por la Universidad de Stanford. Arturo Hauptmann tiene la palabra. Muchas gracias. Thank you for having me. I feel like I'm under a couple of disadvantages. One is that I didn't get the translation for the first part of the meeting until now, and I know a little bit of Spanish. I was okay with the professor and the minister, but I think it was impossible for me with the rector. We have ads in the United States about where people talk fast, and I'm used to talking fast in English, but I can't compete. The other disadvantage is that I came Monday night and was enjoying your fine city yesterday, and was coming back to the hotel on the metro, and was going through one of the tunnels under the street, where they seem to have constructed these little steps for tourists to fall over, which I did, and bruised a rib, if not cracked it. So I'm a little bit slower than I might normally be, but maybe that will be to your advantage. I wanted to talk about the system of support for students in the United States, and another disadvantage on that. Well, how can I change it? Oh, okay. So let me begin, because they want us to conclude this quickly so that we can get on to discussion, which is always much more fun. I have 4 points to make, or 4 issues. One is the legislative history in the United States for financial aid. Second is the current structure and scope of the support. The third is the accomplishments and the problems with the current system. And the fourth is 3 suggestions that I'm making with regard to our system, which may be of relevance to your system. I guess just to foreshadow what I'm going to say, I don't think we do a very good job in the United States on student support, despite what much has been written on that topic. To the extent that we have a very good system of higher education in the U.S., it's mostly because we spend enough money to overwhelm the inefficiencies in the system. But we don't have a terribly sophisticated approach. And so in many regards, I would say don't follow our example. On the other hand, we have so many things that we do. We do something of everything, as you'll see. And so if there's something you want to try, you can find examples of it in the United States. So I guess that's the good news. In terms of the legislative history, it's important to know that in the U.S., the federal government is the primary provider of student financial aid. We have a federal system in which 50 states bear the primary responsibility for education at all levels. But in the area of student financial aid, it's always been the case since the federal role became predominant in the 1960s, that the federal government takes the lead, and that the states, the institutions, and the private sector take a secondary position. And this is in contrast to the financial support from public sources that provide to institutions for their operations. And that's where the states are the primary government responsible in the United States. And the federal government plays a relatively minor role in institutional support, other than in research and development, where the federal role is predominant.
I'll get to this later. So we've had a number of pieces of what we would call major federal legislation that relate to student financial support, and they typically have been in response to some political challenge or another. So in 1944, as the Second World War was winding down, we enacted what we call a GI Bill, which provides education benefits to veterans coming back from the war. And that's been a major source of funds for veterans from 3 wars that we've had since that time. In 1958, in response to the Soviet Union and their Sputnik success, we passed a law to have graduate student fellowships and to have low-interest student loans, primarily in the areas of science and engineering. In 1965, we were concerned that we weren't doing a good enough job with equity, and we passed major federal landmark legislation that would provide a series of student financial aid programs, including student loans, grants, work study, and what we would call student support programs, which are programs that the institutions run that provide mentoring and counseling and the like. Let me digress for a second to say many people seem to think that the student aid programs account for our high levels of participation in the United States. We have a mass system of higher education, and we've had it for quite a while. But the student aid programs really did not fuel that expansion. That expansion was fueled by the creation of community colleges in the United States following the Second World War, and the expansion and creation of public four-year institutions to accommodate what we would call the baby boom that came out of the war. So most of our expansion, most of the increase in the proportion of the population going to post-secondary or higher education came in the 1950s and 1960s before we even had student aid programs. The student aid programs in 1965 were largely enacted to deal with equity questions. That is, that we were expanding our participation, but we weren't bringing along the low-income students and the ethnic and racial minorities. And that's the large reason why the student aid programs were established, not so much to get the overall participation rates to increase. In 1972, we had a major modification in those student aid programs where we introduced a voucher-like program that was a federal program, and we also created a secondary market for student loans so that loans that had been made could be bought up and create new capital with that. In 1978, we took off income limits for students to be eligible for in-school interest subsidies. That was largely in reaction to proposals at the time to have tax benefits for higher education. People didn't want the tax benefits, so they created this expanded benefit for the student loans. In 1981, we put that limit back on, but we tied it to financial need of students. In 1993, when President Clinton came into office, he campaigned with higher education as a major issue, and we created something called direct loans, in which the federal government provided the source of capital for loans rather than the banks, which is how we had previously done it. And we also established a program of income contingent repayment, in which loan repayments would be tied to the income of the borrower, not when they took out the loan, but when they started to repay and they were in the workforce. And in 1997, again, an initiative of the Clinton administration, we enacted 2 tax credits that basically give students, families, a benefit. So if you pay tuition, you get a reduction in your taxes. So as I said at the beginning, we have a little bit of everything in the United States. In terms of state-funded student aid, the other part of the partnership, state programs traditionally have been secondary to the federal role. States typically spend less than 20% of what the federal government spends on student support. Remember, the primary role of the states is to provide operating support to the institutions. We did have a program in 1972 that encouraged all states to establish need-based aid programs, which they eventually did. The most prominent trend in the states in recent years, in the past decade, has been the creation of merit-based aid programs where states provide funding of aid
to all students who have, let's say, a B average, a certain grade level coming out of high school. It's intended to increase, this is one example of a program that is intended to increase participation rates as opposed to deal with equity problems. So I hope I'm making myself clear. You could have an aid program that's basically trying to increase overall participation rates, or you can have programs that are trying to close the gap between rich and poor students. Most of our student aid programs and most of our history in student aid has been in the degree of trying to close those gaps in the equity agenda, if you will. I want to, in a few conversations I've had since I've been here, I noticed there was a lot of talk about government aid programs, what the government can do. It's important to understand that in the United States, institutions play a critical role in providing student financial aid to students, especially private institutions who have a tradition of basically using some of their tuition revenues in order to provide discounts to students who don't have the means. So if you charge $10,000 for most of your students, you might say, well, for you who don't have the means, we'll only charge you 6 or 5 or 4 or nothing. And that's a major form of financial aid. And the other thing to understand is that the institutions play a critical role in how that aid is what's called packaged. So the federal government provides aid, the states then provide aid, but it's really at the institutional level, at the university level, where the decision is taken as to what happens to that last dollar. If the student has, again, $10,000 of cost of attendance and has $6,000 of resources coming from the family or from the government, how's that $4,000 gap closed? Does the school say we'll forego that $4,000 and provide discount? Do they say you can borrow it, or do they say go find it someplace else? So the institutions play a very important role in the United States, and I would suggest that you take a look at that in terms of how that's been working. One of the most troubling trends in the U.S. is the growing amount of institutional discounts that are given to the middle class. So there's some reason to believe that if the government increases the aid that it provides, the institutions will say, well, the government is taking care of what might be called the equity problem. They're providing money to the poorest students, and therefore we're going to take the money we might have provided to those students and move it up the income scale and essentially market to the middle class and provide them a discount, because from the institutional perspective, in many cases you'd prefer to have a student who can almost pay full price through their family, and if you give them a little bit of money, they'll come to your school, and it's a lot less expensive than trying to recruit a low-income student who's going to cost you more to educate. In terms of the current structure and scope of our programs, with the lack of centralized control, that is, the federal government provides funds, but it doesn't provide the control over how those funds are spent to any degree. We have a structure in the U.S. which is a mix of approaches. We have various sources of financial support. The federal government, the state governments, the institutions, and the private sector provides a fair amount of financial aid to students. We have a mix of need-based and merit-based aid. Most of the public aid, the taxpayer aid, remains to be need-based, but merit-based, that is where you give aid based on the academic accomplishments or other accomplishments of students, is growing. Excuse me. We have vouchers. The biggest federal program is is basically a voucher program where the student gets a voucher and takes it to the school, and then the school cashes that shit in. But we also have a number of institutionally administered programs where the institution decides who is to receive the aid. We have grants, which are need-based. We have scholarships, which are merit-based. We have loans. We have work study. We have tax breaks. We have a little bit of everything. So if you're thinking about one or the other, you can find it in the United States. And we have loans which are funded from both public and private sources. Most loans have been privately financed, that is, the banks provide the capital, but federally guaranteed against default, and also federally subsidized. A minority of loans now coming out of the 1990s legislation are federally financed.
probably the biggest plus of the federally financed loans, and I was one of the people who had advocated that early on, has not been so much that it cuts the cost to the government, which it does, but that it's introduced competition into the student loan marketplace that didn't exist before. So that now banks are much more conscious of trying to provide good customer support than they were before there were federally financed student loans. Who pays the bill in the United States? Well, the total cost of attendance, you say total tuition, fees, living expenses for accommodation, for food, and other expenses, and multiplied by the total number of students, is about $200 billion. And this total bill is paid for roughly, about 1/8 comes from government grants, another 1/8 comes from institutional discounts. So you see that the institutions are playing a major role here. That what they provide in the form of discounts is as large as what the government funds in terms of student aid. 1/20 of the bill or so is paid for by these tax benefits, but that's growing. They're new. And loans are paid to, are used to pay at least 1/2 of the bill now. So of that $200 billion, students or family or their parents are borrowing somewhere in the neighborhood of $100 billion a year. So that's become the major source of financing. And then parents and students are paying about 1/4 of the total bill from their own resources. This includes work, study, and other student employment. That 1/4 is probably lower than it was a decade, well, let me go to the next slide, excuse me. The total bill and how it's paid differs now from what it was in earlier decades. Loans used to constitute a much smaller share of who pays the bill. Tax benefits were not a significant part of the financing picture. I don't know whether tax provisions are on the table here. It's something to consider in terms of, I think, a better way of helping middle-class students and families than trying to cram them all into the student financial aid programs, the need-based programs. And although the family share of the bill has fallen over time, the total amount they pay has probably gone up because of rapid increases in tuition and other expenses. So the total bill, the total pie, has increased. Their slice of it may have decreased slightly, but it's still a very large amount of money. I'm sure much larger than anything people pay here. In terms of how student support compares to overall spending for tertiary education in the United States, federal government currently spends about $40 billion annually for student support, for need-based grants, for interest subsidies, default payments, tuition tax credits, other tax benefits. This compares to the roughly $70 billion that states spend for higher education. So the state spending on the operating support of institutions is larger than what the federal government spends on student financial support. Of the $70 billion that states provide, about 5% of it is in the form of student financial aid that the states provide. One thing that you may want to consider as you think about reforms is what share of the public monies that go to higher education in Spain, what share of those go to support institutions, and what share go to support students in the form of grants or whatever, and whether that mix is the right mix. I think that's a very good question. When I go to other countries and talk about systems, I think one of the first questions that they should ask is, how are we spending our money now, and is that the right proportions? Or do we want to make it more student-based? Do we want to make it more institution-based? In addition, the federal government spends about $30 billion to support research, because they're the biggest supporters of research. So if you add it all up, the federal government and the state government spend about the same amount of money on higher education, but in much different forms. The federal government for research and for student aid, the states for the operating support of institutions, which basically allows the public institutions to keep their tuition fees lower than what they would have to be if you were paying the full cost or near the full cost of the education. Just as a way of comparison, if you combine the amount that the states provide to public institutions in the U.S. plus the fees, tuition fees that the students pay, it comes to about $10,000 per student. That is, what would that be? About 7,500 euros per student. But 1/3 of that total is coming from the student,
and 2/3 of the total is coming from the government in the form of operating support. And I don't know how that compares to what happens here, although I assume that the fees here are much lower. In terms of accomplishments and problems for the U.S. system, it's accomplished a great deal. It's helped to expand access to post-secondary education. There are also many problems with the system that we have that limit its effectiveness. One is lack of program coherence. The second is concerns about system efficiency. The third is chronic equity gaps that are hard to close. In terms of accomplishments, millions of students have been able to enroll who otherwise would have been unable to attend. Programs of student financial support are a critical part of the overall post-secondary financing structure. Loans have become a key element in promoting a wide choice of institutions. So if you can differentiate between the access to institutions and the choice of where to go, loans are the key policy that allows for more choice. And tax benefits allow for the offsetting of current expenses and encourage savings that have been useful for addressing middle-class concerns about affordability. I may have already said this. In my view, the value of tax credits is that they are, in many ways, a better mechanism for helping middle-class students and older learners meet their costs than trying to cram those students into the student financial aid program. So some mix between the tax benefits and a program of grants, I think, is quite useful. In terms of issues and challenges in the U.S., the overarching problem with the student aid system in the U.S. is it's not really a system at all. It's more a set of policies and practices that often run counter to each other. The related problems to this include that it's an overly complex process. For the most part, funds are not well targeted on the poor. Policies emphasize access more than student success. That is, we're more interested in getting students in than getting students out. One of the things I could discern from the preceding comments was that student completion rates here are a big problem. My own view is that student financial aid is not the best way to deal with low degree completion rates. In many instances, the biggest reason for students not finishing is that if you're not charging them any fees, there's a disincentive to really get out. And what we find in the U.S. is that the private institutions, which charge much more in the way of fees, end up having much better degree completion rates because the parents don't want to pay the high fees for too long. And so when you try to sort out these issues, don't think of student aid as being the only way that you can do it. Also, completion rates are very much a function of supply. So if you're not supplying the seats necessary for students to sit in, or at many public institutions in the United States, if you're not offering the courses when students need them, that may be the reason they're not completing, as opposed to other reasons that you think have to do with finance. Debt burdens are growing rapidly in the United States. They're about $20,000 per undergraduate, which is quite a bit of money. I'm one of the people who thinks that the availability of aid, particularly loans, may have been a factor in our rapid increase in tuition. I'm also concerned that public policies may be leading institutions to what I would call substitute government aid for the aid that they might provide, and move their aid up the income scale. So there's both. I'm worried about a price effect. That is, does aid provide an incentive for institutions, or a way for institutions to raise their price? And B, a substitution effect. Does it lead to the institutions moving their aid money around in less than great ways? I know that efficiency and effectiveness are two of the important discussions in this meeting. I think there are problems with the U.S. system in promoting both external and internal efficiency. In terms of external efficiency, that is quality and relevance, few of our aid programs really are designed to improve quality, and few are tied to improving relevance, and that is tied to specific study in specific fields of study. I think the aid system may also be contributing to low levels of internal efficiency or inefficiency. As I said, aid policies may be a factor in rapid increases in tuition fees that we've had. For the past
quarter century, our tuition fees have gone up twice the rate of inflation. So the college tuition fees are about the highest price increase in our economy. And aid programs may also be contributing to low throughput or degree completion by not encouraging students to complete their degrees or not providing institutions with incentives to increase completion rates. So again, you want to look at both the supply effect and the demand effect. In terms of equity, we spent billions and billions and billions of dollars. The participation rates have increased dramatically. We're one of the highest countries in terms of our participation rate, but the gap between rich and poor in participation and degree completion have not narrowed much over time. I would say two causes of this. One is that the aid programs are not well targeted, and the second is that most emphasis has been placed on increasing demand by lowering net price. We've placed relatively little emphasis on increasing supply of seats or providing incentives for institutions to do a better job. One of the things that I'm suggesting should happen is that instead of providing some more money for student aid, we should provide money to institutions based on the number of aid recipients that they graduate, so that we're putting more emphasis on the institutional incentives than necessarily trying to get it all through the students, which is only one half of the equation. And then I'm pushing a reform agenda in the States with three suggestions for systematic reform. One is to integrate our student aid and tax-based systems. Right now they're pretty much separated. Two, to be much more aggressive in terms of one of the biggest lessons we've learned in the United States is that student financial aid by itself is really not sufficient to help the most at-risk students. That is, if you're looking at somebody who's living in a poor part of a major city and you're saying, what do we need to do to get those students who are the students who are good students to get into the post-secondary level, offering them scholarships by the time they get to the 12th grade or ready for college is really too late. You have to really affect their decision-making process much earlier in the process, both by assuring them that aid will be available if they do prepare themselves for university work, and secondly, that you provide mentoring and counseling for them in terms of what they need. I also think we would do a good thing by providing savings accounts for poor but promising students. Basically, say to somebody, a poor kid in the fifth grade, in elementary school, there's money set aside for you that the government has put aside. The private sector has matched some of that money, and it's yours if you prepare yourself for college and go. And that could do a lot more, I think, than offering them a scholarship at the time when they're finishing high school. And then I think there's a number of reforms in the student loan programs which we need to do. But since you don't really have a student loan program, that's probably ahead of schedule. And hopefully I've more or less kept to my schedule. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias, Arthur Hauptmann. A continuación es el turno de Jean-Paul Roumegas, nacido en el año 1962 en Argelia, subdirector de Asuntos Internacionales del Centre National des Œuvres Universitaires Scolaires de Francia, profesor agregado de Letras Modernas y con una maestría de francés como lengua extranjera y diploma universitario de filosofía. Desde el año 2003, desde septiembre del 2003, ocupa el puesto actual de subdirector de Asuntos Internacionales del CNEUS. Anteriormente fue director de la Oficina de Cooperación Lingüística y Educativa, agregado de Cooperación Educativa en la Embajada de Francia en Brasil, y anteriormente estuvo en la Embajada de Francia en México. Ejerció como profesor en la Universidad de París XII, Paris-Val-de-Marne, y en el IPSUB de París, y es profesor agregado de Letras Modernas, como decía antes, funcionario del Ministerio de Educación Nacional y consejero pedagógico. Nos va a presentar
la experiencia francesa en lo que se refiere a las ayudas a los estudiantes. Muchas gracias. Gracias. Pues como lo dijo, aprendí a hablar español en México, entonces me van a perdonar algunas características de mi español, que no es muy académico. Si me equivoco en los términos que estoy usando, seguramente me pueden corregir. Nos dijo también el señor Tiana que se trataba de aprender lecciones de otros países. Yo creo que sí, si hay lecciones que aprender de otros países, y especialmente en el caso de Francia, es una lección de nuestros errores. Y quisiera empezar, claro, comentando lo que yo llamaría las características de nuestro sistema de ayuda a los estudiantes del punto de vista de lo que yo llamaría la idiosincrasia francesa, o sea, un sistema estatal, nacional y muy centralizado. Para recordar un poco la historia del sistema de ayudas a los estudiantes universitarios en Francia, empezó a inicios del siglo XX por la iniciativa de los estudiantes mismos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Francia, siendo Francia, se construyó un sistema estatal que todavía existe, que es el CNUS, Centro Nacional de Obras Universitarias, y la S no es de social, sino de scolaire, de escuelas, porque tenemos también escuelas de educación superior. Y la red de establecimientos llamados CRUS, Centros Regionales de Obras Universitarias y Escolares, que hoy constituyen esta red y que están al centro de la vida del estudiante en Francia. Eso es una diferencia fundamental de los sistemas, por ejemplo, francés y alemán, con respecto a los demás, por ejemplo, al español o inglés, en los cuales el sistema de ayuda principalmente de la vida estudiantil está dentro de la universidad. Nosotros tenemos una red de establecimientos que trabajan al servicio de las universidades y de los estudiantes. Como les dije, Francia es un país centralizado, sino que hace algunos años se empezó un proceso de descentralización, lo que hace que tengo que mencionar que hoy en día existen un conjunto de ayudas por las entidades regionales, locales en Francia, que son las regiones, lo que llamamos département, y las ciudades. Y ese sistema lo voy nada más a mencionar porque efecto de nuestro sistema tenemos una visión muy oscura de lo que pasa a ese nivel, sino que existen miles de tipos de ayudas en cada región, ciudad, departamento, que son becas, ayudas para el transporte, ayudas para el alojamiento y principalmente muchos complementos a las ayudas, a las becas del sistema comunitario europeo, a las becas Erasmus. Principalmente lo que las regiones otorgan a los estudiantes son complementos a la beca comunitaria. En Francia es muy baja esa beca, es de algo como 95 euros, lo que no es suficiente, y en general las regiones complementan. Y también algunas becas de investigación o de mérito o préstamos también. Me voy a enfocar más al sistema nacional, lo que son las ayudas del Estado, y nada más allí para comentar que ese sistema de becas del Estado en Francia ya en sí es muy complicado o complejo, depende cómo lo queramos ver, y muestra
nada más la lista de los tipos de ayudas que tienen aquí les muestra la complejidad del sistema. Tenemos ayudas directas, que son las becas o becas o apoyo de emergencia, de únicas, que se da a estudiantes en situación financiera difícil temporáneamente, becas de alojamiento y globalmente, para hablar de las ayudas directas, ayudas indirectas, es todo el sistema de obras universitarias, o sea, la red del CENUS y de los CRUZ que les voy a comentar, el sistema de ayudas del gobierno, del Estado a asociaciones o a la medicina universitaria, y también todo el sistema de compensación de la exención de derecho de inscripción en la universidad, porque los estudiantes becarios en la universidad francesa no pagan los derechos de ingreso. También un conjunto de ayudas que son las ayudas fiscales y esos tres tipos, directas, indirectas y fiscales, vamos a decir que son ayudas del Estado y ayudas del sistema social, del seguro social, que contribuye al seguro social del estudiante, para el seguro médico, y para también una parte del apoyo al alojamiento. Nada más algunas cifras, las ayudas directas del Estado es un importe de 2.500 millones de euros, juntando becas, ayuda de emergencia y alojamiento. Entonces las becas, 1.300 millones de euros, para un total de 500.000 becas. Un tercio de los estudiantes en Francia reciben una beca. La beca de alojamiento, lo que llamamos alocación de logement social, que se otorga a todo estudiante en Francia, independientemente de sus recursos económicos y de su nacionalidad. Un estudiante inscrito en una universidad en Francia puede recibir una beca para su alojamiento, y el presupuesto global es de más o menos 1.000 millones de euros. También lo que llamamos ayuda personalizada al alojamiento es otro tipo de ayuda que toma más en cuenta el recurso de la familia o del estudiante, y que viene por parte del Estado, por parte del Seguro Social. Después, las ayudas indirectas. Aquí viene un total de 372 millones de euros, dentro de los cuales 300 millones de euros son los subsidios que el Estado da a la red de obras universitarias. Después les voy a explicar un poco más cómo funciona el presupuesto del sistema CENUS y CRUZ. 40 millones más o menos dentro de esos 372 millones. 42 millones son la compensación del Estado a las universidades que no cobran a los becarios el ingreso, y unos 20 millones para la medicina universitaria. La ayuda fiscal, o sea, la reducción fiscal que las familias pueden conseguir por tener hijos estudiantes hasta 26 años, llega a 1.235 millones de euros, que no cobra el Estado, que es una ayuda a la familia por apoyar a sus hijos en la universidad.
y eso no toma en cuenta también otras ventajas fiscales que las familias, por ejemplo, en caso de pensión alimentar, cuando hay divorcios, etcétera, que no es poco, son algo como 300 millones de euros. También aquí esta diapositiva tiene un error, no se trata de ayudas del Estado, sino de otro tipo de ayuda, algo casi 500 millones de euros, que son esa contribución del régimen social al seguro social del estudiante, y el FSDIE, que es un fondo de las universidades mismas, algo como 12 millones de euros que las universidades pueden usar para ayudar casos de emergencia, problemas sociales de estudiantes, pero administrado por la universidad. Si se compara la ayuda del Estado con lo que viene de otras entidades, se ve que unos 90% de los recursos vienen del Estado. Aquí viene el porcentaje de los tipos de ayudas financieras que reciben los estudiantes. 55% son las ayudas directas, ayudas indirectas menos de 10%, 8%, ayudas fiscales un 27% y casi 10% para otros tipos de ayudas. Y se puede también hacer la distribución de esta manera. Las becas sociales, 1.350 mil millones de euros, ayudas fiscales 1.245 mil millones de euros, ayudas para el alojamiento 1.150 mil millones de euros, son conjuntos, masas más o menos equivalentes, y es interesante eso porque se permite hacer una diferencia entre becas concebidas como una ayuda a la familia y becas concebidas como una ayuda al estudiante. ¿Por qué? Porque la ayuda para el alojamiento se da a todos los estudiantes sin considerar los recursos de la familia. Los otros tipos de ayuda se calculan en base a los recursos y a otros criterios, pero de la familia. Y todo el sistema francés está concebido así como ayuda a la familia. Eso es un gran debate porque, por ejemplo, los estudiantes, algunos estudiantes en Francia reclaman un sistema de salario para todos los estudiantes. O sea, reclaman un sistema de ayuda al estudiante y no a la familia del estudiante. Entonces, hay un debate, pero históricamente en Francia el sistema de ayuda a los estudiantes es una ayuda a la familia. Si juntamos todas las ayudas, o sea, presupuestarias y fiscales del Estado, llegamos a 4.500 mil millones de euros, pero si se incluye todos los gastos que contribuyen a mejorar la situación social de los estudiantes, o sea, impuestos bajos, reducidos en los restaurantes universitarios, ayudas para la movilidad estudiantil de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, hay parte del seguro social al alojamiento de los estudiantes, ayudas tipo Erasmus, etcétera. Llegamos a un total de 6.000 millones de euros más o menos. Bueno, eso para dar un poco las cifras
importantes para comentar que, claro, Francia es un país que tiene un sistema de educación superior social, que hace un esfuerzo importante para dar acceso a la educación superior al mayor número de jóvenes, pero eso no es suficiente y yo diría que no se puede hablar en Francia de un sistema de ayudas a los estudiantes, sino de un conjunto muy complicado de ayudas que genera una serie de problemas que después vamos a comentar. No se puede hablar del sistema de ayudas a los estudiantes nada más desde el punto de vista presupuestario, porque el estudiante en Francia vive en un circuito de vida que está organizado por las universidades y por la red de obras universitarias y escolares, el CENUS y los CRUZ. ¿Qué es esta red? Esta red son 28 centros regionales, o sea, cada región de Francia tiene un centro regional de obras universitarias, son 12.000 funcionarios, es un presupuesto global de funcionamiento de 1.000 millones de euros, de los cuales 2/3 son recursos propios generados por la actividad misma de nuestra red, alojamiento, el alquiler de habitaciones y restaurantes. Y 1/3 nada más el subsidio del Estado. O sea, quiere decir que los estudiantes mismos organizan su sistema de ayuda, dado que también la administración misma de los centros regionales y del centro nacional está hecha con la participación de los estudiantes. En nuestros consejos de administración, 1/3 de los administradores son estudiantes electos y ellos toman decisiones al lado de los representantes del Estado. Administramos algo como 150.000 alojamientos, habitaciones o apartamentos más grandes, en casi 600 residencias universitarias. Servimos cada año casi 55 millones de comidas en casi 600 restaurantes, y sin contar cafeterías que tenemos también dentro de las universidades. Y administramos el sistema de becas del Estado, que es de 1.300.000 millones de euros, como ya mencionamos. Cada año recibimos candidaturas a becas de 1 millón de estudiantes y repartimos unas 500.000 becas. Nosotros instruyemos el expediente, pero como van a ver, nosotros no pagamos la beca. Hasta ahora nosotros no pagamos la beca, nosotros nada más tratamos las candidaturas y después es muy complicado, pero después eso es otra administración son otras administraciones que intervienen en el proceso de pago. Las becas se dividen en varios tipos de becas, los 1.300.000 millones de becas que mencioné, becas sociales que se dividen en 6 grados, destinadas nada más a estudiantes de menos de 26 años, con recursos limitados de la familia y que están estudiando en una universidad del Ministerio de Educación Nacional. La proporción de estudiantes que reciben una beca es de más o menos 30%. Claro que hay diferencias según los tipos de estudios. Por ejemplo, estudiantes que están en las secciones de técnicos superiores, o sea, son
formaciones en los liceos, pero después del bachillerato reciben más ayudas porque son estudiantes en general más pobres que los estudiantes en clases preparatorias a grandes escuelas. No sé si se conoce un poco el sistema francés. En Francia globalmente tenemos un sistema de universidades en el cual el ingreso es automático después del bachillerato, y un sistema de grandes écoles, grandes escuelas, que donde se puede acceder después de 2 años de clases preparatorias. Entonces, y ahí son estudiantes en general de familias más ricas. Los cambios recientes de esas becas sociales, se creó en el 99 una beca de nivel 0 que no da derecho a ningún importe, no se recibe ningún dinero, sino que se exime el derecho en la universidad. O sea, nada más eso, y también el pago del seguro social del estudiante. A partir del 2001 se abrió también el beneficio de este tipo de becas a estudiantes en el nivel de máster, de 5º año de estudios universitarios, DESS, que es el máster profesional, y DEA, que es un máster que prepara el doctorado. Los efectivos, o sea, número de estudiantes que reciben una beca. Lo que es interesante es ver la evolución a lo largo de los años, y se ve que en unos 5 años se incrementó de un 10% el número de estudiantes que benefician de becas. Pasamos de 450.000 a más de 500.000 estudiantes. El importe, ¿cuánto recibe el estudiante? El nivel más alto de beca es un importe de 3.600 euros al año. Se tendría que comentar ahí que las becas, y lo digo especialmente, por ejemplo, para nuestro amigo americano, las becas en Francia se destinan a los gastos de vida, no los tuition fees, ya que la universidad es gratuita en Francia. Un 40% de los estudiantes becarios en Francia reciben el nivel más alto de beca. Allí se puede comentar de diferentes maneras esto: estudiantes más pobres, o un sistema de cálculo que no es adecuado. Pero se puede notar que es una gran parte de estudiantes que necesitan un nivel alto de beca. ¿Cómo funciona la beca? Cabe mencionar que cuando un estudiante ya es becario, tiene lo que llamamos 7 derechos a beca, lo que le permite lo que nos permite tomar en cuenta su éxito académico. Claro, bueno, como pueden ver, por ejemplo, para la licencia, el estudiante puede usar hasta 5 derechos a beca, o sea, 5 años de beca máximo. Eso es interesante porque introduce un criterio de desempeño académico, de éxito académico dentro de un sistema social. Pero lo que se puede decir también es que no es tan fuerte
la exigencia de éxito académico no es tan importante en nuestro sistema. Al lado de las becas sociales tenemos becas universitarias que son distintas, son becas para estudiantes en Máster 2 o para la agregación. La agregación es un concurso de reclutamiento de profesores en Francia. Esas becas las da una comisión presidida por el rector. El rector en Francia, no sé si se conoce, no es el rector, no es el presidente de la universidad, sino el representante del ministro en la región. Y entonces profesores y el rector dentro de una comisión seleccionan a estudiantes de este nivel para otorgar becas universitarias. Esas becas son muy pocas. El total es algo como, para toda Francia, algo como 10.000 becas. Después tenemos algunas becas que se llaman de servicio público, que son para estudiantes que preparan un concurso para ser funcionario público. Muy pocas, menos de 1.000 becas para toda Francia. Y después tenemos becas de mérito también, que son muy pocas, menos de 1.000 para toda Francia. Esas becas son más interesantes, llegan a 6.000 euros de importe anual. Y tenemos lo que llamamos alocación de estudio, que son becas de estudio para los estudiantes que no se pueden integrar al sistema de becas sociales. O sea, estudiantes para los cuales no podemos tomar en cuenta la situación económica de la familia, por ejemplo, porque son huérfanos o porque están en ruptura familiar. Ya no podemos considerar que reciben una ayuda de su familia, entonces tenemos que considerar sus casos a través de comisiones o estudiantes que retoman sus estudios después de una cierta edad y que no pueden aplicar para becas sociales. Cabe mencionar también los préstamos, para decir que en Francia, para toda Francia, préstamos del Estado fueron 2.500 préstamos otorgados a estudiantes. Claro que existe en Francia el sistema de préstamo de los bancos, pero no se trata de un sistema social. Como pueden imaginar, los bancos prestan a estudiantes que consideran como estudiantes de alto potencial, futuros ejecutivos, y no es un sistema nacional de préstamos a los estudiantes. Lo que es importante es ver que becas sociales, como ya les comenté, es más del 90% del total de ayudas financieras, los otros tipos de becas son muy reducidos. Tenemos también un sistema de ayuda social paralelo a las becas, que son ayudas para casos momentáneos de urgencia, de problema social de un estudiante que acude a nuestra red de asistentes sociales. Nosotros lo llamamos así, asistentes sociales. No sé si quiere decir algo aquí en España. Son funcionarios de nuestra red que capacitados para tratar casos sociales, que reciben a los estudiantes y que tienen la posibilidad de otorgar una ayuda puntual, única, en casos de emergencia, o de presentar a una comisión el caso de un estudiante que necesita ese tipo de ayuda. Ese tipo de ayuda social única es
llega a un importe global de 6 millones de euros para toda Francia. Ese presupuesto viene del Estado, viene de las universidades mismas, de las regiones, pero principalmente del Estado. El sistema de becas en Francia no funciona muy bien. Uno de los problemas es pagar rápidamente el estudiante cuando comienza el curso universitario, el año escolar. Y eso es un reto de nuestro sistema. Cuando hace unos 2-3 años teníamos muchísimos problemas de retraso en el pago de las becas por muchísimas razones. El proceso es muy complicado y también otra razón es poco visible de la manera de administrar los presupuestos del gobierno, que pagaba, por ejemplo, la beca de diciembre en enero, o sea, pagaba en el presupuesto del año siguiente lo que se debía en el año anterior. Una de las perspectivas muy importantes de evolución de nuestro sistema de becas es que todo esté administrado dentro de nuestra red de obras universitarias. Lo voy a explicar. Tenemos una reflexión política muy fuerte en Francia hoy sobre la educación superior. Bueno, saben que tenemos un año muy importante y con las elecciones, pero la educación superior es uno de los temas que más se debate hoy en día. Tuvimos una misión, una auditoría del Ministerio de Educación sobre el sistema de becas en junio del 2006 y una misión parlamentaria por un diputado, Laurent Wauquiez, que hizo un informe sobre las ayudas a los estudiantes muy importante, que realmente fue muy apreciado y unas de las recomendaciones de este diputado ya están las estamos tomando en cuenta, como les voy a explicar. Tenemos un sistema para el diagnóstico un poco rápido de nuestro sistema. Tenemos un sistema complejo y poco claro para los estudiantes por el número de ayudas diferentes que tenemos, que ya, bueno, tienen una idea más o menos a través de las diapositivas que les enseñé. Tenemos, y hablando nada más del nivel nacional, sin hablar de las becas y ayudas a niveles regionales, de ciudades o otros niveles. O sea, para los estudiantes es muy difícil ubicarse, es muy complicado tramitar las candidaturas a becas y entonces eso genera una desigualdad por el nivel de información mismo de los estudiantes. También por los criterios mismos de las becas. Las becas sociales, por ejemplo, contemplan criterios de recursos de la familia, distancia entre el lugar el sitio donde estudia y la familia, mil cosas que hoy en día ya no se puede considerar que son pertinentes. También es un sistema complicado porque los actores institucionales son muchos. El Ministerio de Educación, que gestiona los créditos y define la reglamentación. El Centro Nacional de Obras Universitarias, que pilotea la red de los centros regionales y coordina cada campaña de becas. Los centros regionales que reciben los pedidos.
las rectorías que ordenan la beca, deciden, otorgan la beca, y las tesorerías que pagan la beca, más las universidades mismas que dan ciertas becas. Por ejemplo, las becas de movilidad son las universidades que las dan. Entonces, muchos actores que complican el sistema. El recorrido para el estudiante es muy complicado también. Tiene que hacer su pedido por internet en nuestra página. Se valida su pedido si recibe un certificado de la universidad de inscripción provisoria. Después el CRUZ manda a la universidad la aceptación de la beca y se valida definitivamente cuando la universidad confirma la inscripción del estudiante. O sea, es un sistema muy, muy complicado. Es un sistema ineficiente porque por la complicación del proceso mismo que les comenté y la gestión presupuestaria un poco especial, a veces que tuvimos los últimos años, se pagan becas muy tarde y eso genera problemas increíbles. Por ejemplo, un estudiante que está esperando su beca, que acude a los asistentes sociales para pedir una ayuda de emergencia, para poder esperar a que le paguemos su beca. O sea, un gasto inútil del sistema. También los criterios, como les comenté, arcaicos para otorgar la beca. Por ejemplo, casos de familias divorciados o jóvenes que ya no viven con su familia, que no reciben ayuda de su familia, no los tomamos en cuenta de una manera justa y eficiente. No no tomamos en cuenta tampoco la necesidad hoy de movilidad. Lo que llamamos de cohabitación, lo digo porque en el resumen se tradujo, hay un error. La de cohabitación es el hecho de dejar el domicilio de los padres, de cohabiter. Cohabitación es el hecho de vivir con sus padres, y de cohabitación, que eso es el caso para unos 25% de los estudiantes en Francia. Entonces, esa movilidad se tiene que comentar que no es una movilidad nada más internacional, es también la movilidad nacional, que es una necesidad hoy en día, que no podemos considerar que un estudiante tiene la obligación de estudiar en la ciudad donde viven sus padres. Y también el sistema sacrifica mucho a la clase media baja. ¿Por qué? Porque tenemos un efecto de umbral. Lo que llamamos clase media baja son las familias que ganan entre 1.300, 1.400 y 3.000 euros por mes. Si esas familias, si tienen 2 o 3 hijos en la universidad, pueden no tener ninguna ayuda. El sistema va a ayudar mucho a los más pobres por los criterios sociales y va a ayudar mucho a los ricos por el sistema de reducción fiscal que les comenté. Pero la clase media a veces está fuera de los criterios y entonces no está funcionando para esa clase media baja el ascensor social. Les doy un ejemplo. Entre una familia que gana 13.600 euros al año y una que gana 16.000. La diferencia de ingreso es de 3.200 euros, más o menos. La beca es la misma, 1.300 euros. Entonces, hay un efecto umbral ahí que no es justo. Una familia que gana nada, por ejemplo, un desempleado,
o una familia que gana hasta 9.000 euros al año va a recibir la misma beca de 3.600 euros al año. Entonces, ahí también vemos que hay un sistema muy abrupto no es un sistema progresivo de ayuda. Otro problema que se tiene que ver es que el sistema francés, como les dije, era un sistema descentralizado que se está descentralizando. Tenemos ahora diferencias enormes entre las regiones. Tenemos regiones ricas. Para darles un ejemplo, la región Rhône-Alpes, Lyon y esa región tiene un presupuesto anual de 20 millones de euros para becas a sus estudiantes. Entonces, otras regiones casi no otorgan becas. Entonces, tenemos también otro problema que algunas regiones dan becas solamente a estudiantes de sus universidades cuyos padres pagan impuestos y son electores en la región. Entonces, lo que podemos llamar clientelismo electoral. Tenemos también otro problema, es que esas becas de las regiones no las administra el CRUS, las administra directamente la región. Quiere decir que en una región, ya estoy terminando, un estudiante va a tener que acudir a por lo menos 2 o 3 mostradores, no nada más uno. Y otro también sistema muy difícil que para nosotros es importante es la acogida de los estudiantes extranjeros, que son unos 10% de la población total de estudiantes en Francia. Y es una población que creció muchísimo en los últimos 6 años y tenemos a muchos estudiantes del sur, de África y Norte de África, que tienen problemas enormes económicos enormes. Entonces las recomendaciones son muchas. Sobre el sistema de becas, una recomendación muy fuerte que ya se está trabajando, creo que se va a ser la transferencia del sistema total de gestión de las becas a la red de obras universitarias. También vamos a tratar de simplificar y mejorar el proceso de tratamiento de las candidaturas. Y también una dirección de trabajo es incluir el criterio de éxito, el criterio académico dentro del sistema de becas. El diputado que les que hizo esa misión sobre las ayudas a los estudiantes hizo 10 recomendaciones que son muy importantes. Una es poder pagar las becas a tiempo, y quiero decir que mejoró bastante eso en los últimos 3 años, porque ahora estamos pagando el 90% de las becas en octubre. Antes se pagaba ni el 50% de las becas en octubre. Algunos estudiantes esperaban hasta enero o febrero. Entonces está mejorando mucho eso. Vamos a simplificar los trámites administrativos, reforzar becas para las clases medias, tratar de remediar las desigualdades entre regiones, también concebir un complemento para la movilidad, un complemento a la beca social, que sea un complemento para la movilidad, crear un sistema de préstamos del Estado, también organizar mejor lo que llamamos los jobs, el trabajo de los estudiantes. El trabajo de los estudiantes en Francia se tiene que facilitar a través del marco jurídico y también del sistema de exención de impuestos para ese tipo de empleo. Y
también se tiene que considerar otros aspectos como el alojamiento de los estudiantes, y ahí tenemos un plan para los 10 años que vienen, un plan de construcción y renovación de las residencias universitarias muy importante. Y lo que también se comentó es que hay una necesidad de concebir un sistema global de vida estudiantil en el cual la beca como sistema global tiene que existir, y también las condiciones de vida, la salud de los estudiantes, el alojamiento de los estudiantes, el trabajo de los estudiantes, todo eso sea coherente. Entonces, realmente lo que está en marcha es esa transferencia de las becas del Estado completamente a la red de obras universitarias. Eso ya se va a hacer. Lo que se creó para últimamente por ese gobierno es una beca de comienzo del curso universitario que se llama ALIN, Allocation de rentrée pour les étudiants, que es una ayuda de 300 euros que se da en septiembre a los estudiantes que ya son becarios, o sea, que son elegibles al sistema de beca social y que no viven con sus padres por primera vez, que dejan el domicilio de la familia por primera vez. Pero estamos esperando muchísimo después de, bueno, el segundo semestre de 2007, con el gobierno que tengamos, sabemos que ese asunto de la educación superior y de las ayudas a los estudiantes va a ser un gran debate, una obra importante. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo creo que han sido dos presentaciones muy interesantes que han planteado cuestiones, algunas parecidas a cuestiones españolas y otras pues peculiares de cada país. Aunque vamos completamente pasados de tiempo, tenemos no más, desde luego, de 10 minutos por si hay alguna pregunta, alguna reflexión o algún comentario que alguien quiera hacer. Sí, por favor. Yeah, I would like to ask Mr. Hauptmann for default, loan default, and has it been accounted for? Has it been accounted for in who pays the bill? Is my question clear, or? Yeah, Thank you. clearer than my presentation. In terms of how I describe paying the bill, I just used the loan volume, the amount that students borrowed. You have a problem because in some cases you want to say how much was spent. In some cases you want to say how much was available for aid. So when you look at who pays the bill, you use loan volume, and so you don't get into the defaults in that case. In the slide that showed what the expenses were for that, I mean the spending by the federal government and by the states, from loans, excuse me, when I talked about how much the federal government pays and how much the state pays, in that chart I used default payments. So it gets accounted for in different ways, depending on what question you're asking. In terms of the default level and whether it's been a problem, different question. We had a very high default rate in the 20% range at one point in time. It was a function of two things, basically. We didn't have good enough quality control on the institutions at which students qualified for aid, and we had a number of, we would call fly-by-night institutions. I don't know what it would be in Spanish, but institutions of questionable quality that basically existed because of the existence of the federal student aid programs. And their students had default rates of 25, 30, 40, or 50%.
So once there was an effort to cut them out of the program, the default rate came down considerably. The other thing that's a big consideration on default is your overall economic conditions. So in a recession, more people can't pay than during good times. So our rate went from, say, 20% overall down to under 10%. Maybe it's closer now to 5%. Most of that was getting rid of these bad schools. Basically, we put in a prohibition that said if your default rate is greater than 25%, that is, if 25% of the students who borrowed don't repay, then after a couple of years, you can't participate in the program. And that was the big issue there. Did I answer your question? Thank you. Sí, una pregunta para usted mismo. Cuando usted en una de las transparencias habla de que en el tema de los préstamos dice que un elemento clave es uno de los elementos es que estén más basados en mecanismos de mercado a la hora de reformar los préstamos a los estudiantes. ¿A qué se refiere exactamente con descansar más en mecanismos de mercado? Do you mean, what did I mean to say? Since we're short on time, let me respond as follows. We developed the biggest student loan program. The philosophy was to allow the private sector to make the loans, and the federal government role was largely going to be just a guarantee against default. So the idea was it was going to be very much of a system that relied on market principles to operate. But the history of the student loan program in the U.S. is that we've done just about everything we could to insulate the banks and others from market forces. So, for example, the student pays a rate of interest. Okay, that rate is set by the government. If that rate's not sufficient to compensate lenders, the government adds a payment called a special allowance payment to bring it up to market levels. Okay, so just example, if you set the rate at 5% and you know that banks need more money than that to make the loan, then the government comes in and pays that extra amount. Okay, that payment is determined by legislation. That is, the Congress says the bank shall receive X amount or X percent above the student rate in order to compensate them for this market issue. Well, that's not a very market-oriented way of doing it. I mean, for the Congress to try to say we know how much we have to pay the banks in order to bring it up to a market level, when no market exists for the loans. Okay, I mean, you don't know. It's not like you have mortgages and you know what the interest rate is for a mortgage set by the market. The whole system is essentially a government-created system and government-created loan paper, and so you can't really find out what the market pays. And so that suggestion, and that's one of the reasons I didn't get into it, because our situation is so much different from anything you will be looking at in the near future. But basically my suggestion is to say, if we auctioned a certain amount of the existing loans, we would find out, by virtue of what people paid for those loans at auction, what the underlying market rate is. So if a student pays 5% and you auction off that loan, and you say, the banks will only pay 95% of par for that loan, you know that the actual interest rate is 5% divided by 95%, or 6, whatever it is, as opposed to some formula that the Congress came up with. So one of the arguments is going to be, now that we have a change in
the Congress, should we go to some sort of market mechanism for determining how much the government pays lenders, rather than have the lenders essentially lobby the government and say, oh, we need X to make the loans. So we just have not done a very good job of carrying out from the principle of trying to use a market mechanism to make loans to actually do it. And we've insulated all the risk is basically borne at this point by the government. The loans are fully guaranteed with a little bit of a cost share. So that's what I meant. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos ya más que de tiempo pasados en esta primera sesión. Así que agradecemos a los señores Hauptmann y Rummenigge su participación. Ahora hay un café preparado y a las 12:10 la intención es retomar la sesión para no perder excesivo tiempo. Gracias.